Hola, sean todos bienvenidos a Es la Economía, la primera revista de economía, de análisis de lo que es el acontecer financiero, de negocios y económico de Venezuela. A partir de ahora, en la alianza entre Runrunes, Econométrica y GMT Radio, vamos a estar compartiendo con ustedes opinión realmente desarrollada sobre lo que está aconteciendo en el país en el término de las finanzas personales y las finanzas corporativas. Desde este momento nos acompaña el equipo, Ángel García Banch de Econométrica y Henkel García. Les saluda Carlos Román Chalbó. Empecemos el análisis económico. Definitivamente se están conjugando en estos momentos dos elementos cruciales para el malestar, para exacerbar la crisis económica en Venezuela. Por un lado, el gobierno insiste en extrapolar los controles, en esforzarse en disponer precios artificiales en la economía, pues haciendo una serie de fiscalizaciones a lo largo del país. Y por el otro lado, pues inyecta todavía más dinero, más papel circulante, más masa monetaria, con aumentos de salarios que no tienen respaldo en la productividad, y así como el tema de los tradicionales aguinaldos en el país. Para comentar este tema le pregunto en primera instancia a Ángel García Banch, ¿las cosas se pueden poner todavía peor dado que hay la conjunción de estos dos elementos? Menos oferta de bienes y servicios y muchísima más masa monetaria en la calle. Sin lugar a duda, Carlos, de lo que se trata es de un sistema que ya está funcionando plenamente sin inventarios, es decir, un sistema que básicamente funciona de la siguiente forma: todo lo que está comprado ya está vendido. Hay muchas empresas, inclusive clientes nuestros, que están funcionando sin inventarios en el sentido de que toda su colocación de productos depende de un flujo y no hay nada que se acumule. Hay muchas empresas inclusive que están ni siquiera colocando sus productos ya en los anaqueles porque pueden tumbar anaqueles de automercados. Es decir, la situación es una situación compleja que es producto de los controles, una exacerbada demanda y una oferta que no se estimula, no solamente por una ley orgánica del trabajo que estimula el ausentismo y no solamente por los problemas de productividad asociados a la falta de materias primas debido al control de cambio, sino también por el control de precios que se había dejado a un lado durante todo este periodo previo a las elecciones, pero ahorita en la medida en que se van acercando las elecciones se está nuevamente acorralando a las empresas que hicieron importaciones y que ahorita no van a haber posibles recuperaciones de los valores de adquisición de esas mercancías. Entonces, claramente la situación es compleja en el sentido de que tenemos un sistema que lo que puede generar únicamente en estos momentos es escasez e inflación desbordada y muy poco consumo. Los inventarios a nivel de todos los sectores están en una situación muy crítica y obviamente el control de cambio y control de precios que nosotros hemos sostenido no se puede mantener por mucho tiempo más, están en proceso de implosión. Nosotros dijimos que era para el año 2015 que iban a reventar esos controles, lo venimos diciendo desde el 2014 que en el 2015 reventarían, si nos equivocamos será por algunos meses, pero lo cierto es que la economía nacional no puede seguir en la dirección que va, solamente es sostenible en el marco de un régimen totalitario y eso no está planteado en Venezuela. Entonces una reforma tiene que ocurrir y yo creo que es fundamental hacer una discusión clara y que comprenda al público acerca de cuáles son los ámbitos de esa reforma económica. No, yo quería complementar algo a lo que decía Ángel acertadamente, que es parte de la visión de Econométrica, y tiene que ver que esto no es nuevo. O sea, si hacemos un repaso de lo que ha sido la manera de llevar la economía en Venezuela en los últimos 30, 40 años, vemos que estas consecuencias las hemos visto en el pasado, las hemos vivido en el pasado. Hoy en redes sociales uno puede encontrar cómo empiezan a tuitear titulares de prensa del 89 y son muy parecidos a los de acá, a los que estamos viviendo en estos tiempos. Escasez de muchos productos, una inflación desatada, problemas en las cadenas de producción y es parte de lo que hemos hecho erradamente en el pasado y que volvemos a hacer de manera exacerbada, muy exacerbada, porque lo que hemos hecho en estos últimos 16 años es exacerbar los errores del pasado y que ya eso no es el camino. O sea, ya los venezolanos tenemos que plantearnos una nueva ruta que
que básicamente, y Ángel seguro se extenderá en eso, es un gobierno populista de reparto de renta, y es precisamente lo que tenemos que cambiar a futuro, si no vamos a vivir en ciclos donde estos periodos de alta inflación y esta escasez de problemas de producción lo viviremos una y otra vez. Henkel, antes de entrar en la materia de cómo salimos del ciclo de altos precios del petróleo, shock externos por la caída de las materias primas, déficit, deuda y crisis, noticia para esta primera edición de Es la Economía. Ustedes avisaron en Econométrica una situación de escasez para enero y febrero mucho peor de la que estamos viviendo ahora. Sí, y el gobierno ha tratado, esto lo hizo en el pasado, ya cuando tienes un problema del flujo de oferta de bienes, entonces tratas de echarle mano a los inventarios que quedan en la economía. Eso ya empezó con lo que fue el DACazo hace unos años atrás. En este momento tratan de reeditarlo, pero ya los niveles de inventario, como decía Ángel, están muy bajos, pero bueno, igual están yendo por lo que queda, y eso va a dejar a la economía en unos niveles de inventarios para comienzos de año, pero terribles, mucho peor de lo que ya teníamos para este año, para 2015, donde ya se advertía que íbamos a vivir un periodo de muy alta escasez. Y creo que los que viajaron en diciembre y regresaron en enero, y uno lo puede conversar con todos los que viajaron en su momento, que pareciera que, o pareció que le cambiaron el país. O sea, que el país del que se fueron en diciembre es muy distinto al de enero, porque la escasez se sentía de una manera bastante fuerte. Eso va a ser peor para este enero y para este febrero, y mucho peor porque se han agregado elementos y productos a toda esta cadena de escasez. Es que el año pasado, por ejemplo, había a ese nivel, al cierre de noviembre, diciembre, había todavía 3 meses de inventario. Ahorita hay muchas empresas que están trabajando con inventario nulo, puro flujo, y bajo esas condiciones nos podemos imaginar que la situación va a ser mucho más complicada. Ahora, tanto para la audiencia, Ángel y Henkel, usted se preguntará en su casa cuando nos ve, ¿cómo es posible que la República repita ciclos destructivos de riqueza? ¿Cómo es posible que la República, este es el último episodio, tal vez el más grande de la historia, donde realmente tenemos una gran cantidad de petrodólares en la economía que son distribuidos por el gobierno de turno, se gasta más de lo que se tiene, se cae en deuda, se queda en déficit, y al final la moneda no tiene estabilidad, se deprecia, los salarios pierden valor y usted termina pagando el plato roto, la deuda. Le pregunto a Ángel García Banch de Econométrica. Ángel, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el primer paso para romper ese ciclo tan destructivo que no es exclusivo del chavismo? Aquí han entrado esteroides por el tamaño, pero que lo estamos padeciendo de 1958, entre el 58 y el 74 menos, del 74, del primer boom petrolero. ¿Cómo se rompe ese ciclo? Bueno, esa es excelente pregunta, porque si bien es cierto que las condiciones para hacer populismo hoy no están dadas en el país, porque no hay inventarios, no hay dólares baratos, el país está endeudado enormemente con el resto del mundo, también es cierto que en 5 años puede volver una bonanza petrolera y empezar otra vez. Entonces el país ir de ciclo en ciclo, la economía de ciclo en ciclo, con un proceso de incremento en los precios del petróleo, crisis fiscal, endeudamiento, etcétera, después entra en situaciones de déficit enorme, tiene que hacer los ajustes y nuevamente viene otro ciclo, y así seguimos estancados, porque la realidad es que Venezuela desde 1974 está estancada como economía. Esto era ejemplo, Venezuela fue desde 1925 hasta 1974 la economía que más creció en el planeta, 50 años siendo la economía que en promedio anual creció más que cualquier otra en el mundo. Fue ejemplo de civilidad, de modernidad, fue ejemplo durante buena parte de ese periodo de democracia, de república, de institucionalidad. Y por supuesto algo tuvo que haber ocurrido que acabó con las bases de esas instituciones, socavó esa institucionalidad y nos condujo a un populismo exacerbado que hoy hace que el país esté en una situación verdaderamente caótica. ¿Qué fue ese evento? Yo trato de explicarlo de la siguiente forma. En 1974 se da un fenómeno en la esfera monetaria global. Básicamente se acaba con lo que es el sistema de Bretton Woods y el sistema monetario entra de lo que es un sistema de tipo de cambio fijo a un sistema de tipo de cambio flexible. Es decir, la convertibilidad oro-dólar se pierde y la convertibilidad dólar-yen, dólar-libra y dólar-marco también se pierde y entramos en un régimen de flotación.
Cuando eso ocurre, los sectores privados de las economías exigieron que se dieran cambios institucionales, por ejemplo, movilidad de capitales, de forma tal de poder tener una cesta de monedas. Y eso condujo a la aparición de un conjunto de instrumentos de cobertura cambiaria y condujo a la titularización e hizo que el petróleo, de ser una mercancía cuyo precio se determinaba en la esfera real de la producción con base a la gravitación en torno a unos costos marginales de la producción, pasase a valorarse o a determinarse sus precios con base a una forma muy sofisticada, anticipando la política monetaria de bancos centrales, es decir, con formaciones de portafolio. Y eso hizo que los políticos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo árabe, quisieran meterle la mano a esa renta. Ahora perdón que te interrumpa, ¿cuál es ese primer paso para luego que Henkel tenga esa visión también? ¿Cómo es el primer paso para romper ese ciclo en el cual en realidad los shocks externos por las caídas de precios de petróleo y la falta de ahorro nos ponen en la crisis que estamos ahorita? ¿Por dónde empieza? Tiene que haber un pacto, pero un pacto entre partidos políticos, gremios, sindicatos, un acuerdo Fuerzas nacional, Armadas, iglesia, academia. Ahora, lo que yo sí tengo claro es que la sociedad política venezolana está entrampada. Es como quien cae en una alcantarilla. Toda la sociedad política venezolana, salvo pequeñas excepciones, cayeron en una alcantarilla y no tienen forma, no existe el liderazgo capaz de montarse hombro sobre hombro hasta sacar a todos, a la sociedad política de ese régimen o esa trampa populista. Por tanto, la presión debe venir de la sociedad civil, tiene que venir de los gremios, de los sindicatos, de la iglesia, de la academia, y las Fuerzas Armadas tienen que jugar un rol allí también fundamental. Henkel, ¿cuál es si tú estás de acuerdo con que hace falta ese acuerdo nacional, y cuál es el vaso comunicante para que la sociedad civil, como dice Ángel, se pronuncie sobre esos nuevos acuerdos institucionales? Es el único camino. La misma crisis nos va a llevar a sentarnos, a conversar, que los diferentes gremios, diferentes instancias de la sociedad empecemos a vislumbrar cuál es la Venezuela que queremos, y de ese pacto tiene que salir un marco institucional y un marco regulatorio, y sobre todo que tome en cuenta y que definamos qué vamos a hacer con la renta petrolera. Ese quizás es el punto álgido que vamos a tener que discutir como sociedad, porque eso tiene que estar claro, no puede ser parte de la discusión política, eso tiene que quedar claro con unas instituciones que estén claros cuál va a ser el rol de la renta petrolera y un marco regulatorio que haga que los diferentes políticos que pasen por los gobiernos actúen de una manera que sea para el bienestar de la sociedad y no para el grupo que compitan gobierna. En la arena de la eficiencia en vez de la arena del populismo. Este tema transcurre por varias agendas, es decir, por ejemplo, si la discusión no está en la arena política, sino tiene que estar en la agenda de acuerdos institucionales, ¿cuál es ese marco, cuál es ese foro donde se llega a ese acuerdo? ¿Es la Asamblea Nacional? ¿Es una comisión especial presidencial para ver qué se hace con la renta? Es tan extenso como esto. ¿Es que la renta tiene que seguir siendo administrada por el que gana en Miraflores, o realmente los políticos se ponen muy grandes vis a vis con el país cuando tienen la renta petrolera? ¿Se debe mantener el monopolio de petróleos de Venezuela para la extracción y producción de crudo en la República? Tal vez sí, tal vez no. ¿Debemos los venezolanos ser realmente petroleros? Esta es una serie, un abanico de temas que en las próximas entregas de Es la Economía, este análisis, este foro de análisis económicos en esta unión entre Runrunes, GMT y Econométrica, vamos a estar desarrollando para todos ustedes. Yo quisiera, antes de cerrar esta primera sesión, este primer foro, darle un mensaje. ¿Por qué es que es relevante votar desde el punto de vista econométrico? ¿Por qué es importante votar, cortito? ¿Por qué es importante votar el 6 de diciembre? Bueno, es importante porque es la forma de expresar de una forma civil, una forma pacífica, un cambio de las políticas públicas, un cambio de la forma de gobernar, un cambio en las instituciones del Estado, y yo creo que es una oportunidad de oro que se debe utilizar, no debemos dejarla pasar. Desde el punto de vista del bolsillo, ¿por qué tengo que votar el 6 de diciembre? No, bueno, eso inicialmente no va a tener un impacto, pero sí va a ser el primer paso de un largo recorrido que debemos todos los venezolanos empezar a transitar, y que lo debemos hacer de una manera bien consciente, teniendo a una Venezuela realmente en común, armoniosa en los años por venir. Esto Es la Economía, en esta alianza estratégica entre Runrunes, Econométrica y GMT Radio. Nos despedimos de ustedes, Ángel García Banch, el señor Henkel García, les saluda Carlos Román Chalbó. Hasta una próxima emisión.